Continuamos con el tema las consecuencias de la caída. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y comparta con sus familiares, vecinos y amigos. Este tema es muy importante. El resultado en el mundo de la creación debido a la caída espiritual y física, recordemos que entra en escena el arcángel Lucifer, Eva y Adán. Si examinamos lo ocurrido con nuestros primeros antepasados, Adán y Eva, encontramos que Lucifer, el arcángel caído, es designado como Satanás. Y leemos en Mateo 3:7, Mateo 12:34 y Mateo 23:33, que se refiere que el hombre cayó convirtiéndose en hijo de Satanás debido a que formó el fundamento de cuatro posiciones centralizado en Satanás, llegando a ser de esta forma un solo cuerpo con él mediante su relación de sangre. Por ello Jesús dijo que en Juan 8:44, que los hombres caídos tienen por padre al diablo. Y en muchas ocasiones los llamó raza de víboras, es decir, hijos de Satanás, en las citas que hemos mencionado anteriormente. Si Adán y Eva hubieran establecido el fundamento de cuatro posiciones centralizado en Dios, después de haberse perfeccionado, se podría haber establecido el mundo bajo la soberanía de Dios en aquel entonces. Si hubieran obedecido el mandamiento de Dios, el establecimiento del plan de Dios estaría realizado aquí en la tierra y en el cielo, cumpliendo la bendición del Génesis 1:28. Adán y Eva hubieran alcanzado las tres etapas ordenadas de crecimiento, alcanzando la madurez y con ello la perfección. Entrar en el dominio directo del amor de Dios, estableciendo el fundamento de cuatro posiciones, donde ahí Adán, perfeccionado, sí podía comer del amor de Eva y multiplicar la familia de Dios, los hijos que forman la familia, sociedad, nación y el mundo centralizado en Dios. En el libro de Romanos 8:23 nos dice que nosotros poseemos las primicias del Espíritu, pero que gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Esto es debido a que el hombre no pudo heredar el linaje de Dios, sino que por el contrario, heredó el linaje de Satanás. A causa de la caída de los primeros antepasados humanos, el mundo cayó bajo la soberanía satánica, por lo cual Jesús dijo en Juan 12:31 que el príncipe de este mundo será derribado. En 2 de Corintios 4:4 lo menciona como el Dios de este mundo. Entonces, observamos que también Romanos 8:19 dice que la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Esto significa que toda la creación está ansiosa de liberarse de Satanás al ser dominada por los hombres perfectos, hijos de Dios. Sabemos que Satanás llegó a dominar al hombre que había sido creado para ser el Señor de toda la creación y por medio del hombre llegó a dominar la creación también. Entonces el hombre estableció un fundamento de cuatro posiciones centralizado en Satanás y con ello se establecieron actividades o le dio chance a Satanás entrar directamente en la sociedad humana. Veamos entonces cuáles son las actividades de Satanás en la sociedad humana. Para actuar, Satanás, haciendo esas obras malas, necesita una relación de sujeto y objeto. En el mundo espiritual, ese objeto de Satanás son los espíritus malos. En el libro de Mateo 25:41 son designados a estos espíritus malos como ángeles del diablo. Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así es que en el mundo espiritual, así como el objeto, los espíritus malos, unen con Satanás en acción de dar y recibir para establecer acciones malas, estos espíritus malos, en la posición de sujeto, necesitan un objeto que sería, en el mundo físico, los espíritus de los hombres malos que viven en la tierra. Y con esa acción de dar y recibir, son impulsados hacia el camino del mal, a hacer cosas equivocadas. De ahí que los espíritus malignos de los hombres malos necesitan un objeto para actuar en el mundo físico. Y ahí está en la posición de objeto los propios cuerpos físicos. Vemos que en Lucas 22:3, Satanás entró en Judas Iscariote. Y también observamos en Mateo 16:23 que Jesús llamó a Pedro Satanás.
Las actividades de Satanás en la sociedad humana, entonces, es a través de la acción de dar y recibir entre Satanás y los espíritus malos, y así los espíritus malos entran en acción de dar y recibir con el cuerpo espiritual del hombre, y el cuerpo espiritual del hombre en la acción de dar y recibir con este espíritu malo hace que sea posible hacer actividades y acciones malas, pensamientos malos. De ahí que restaurar el reino de los cielos terrenal significa realizar un mundo en el cual Satanás nunca pueda obrar. Cuando el hombre destruya completamente su base recíproca con Satanás y restaure su base recíproca con Dios, iniciando así una acción de dar y tomar con él, entonces dice la Biblia que Dios encerrará a Satanás en el abismo sin fondo. Esto significa que Satanás no podrá ya actuar debido a que habrá perdido a sus objetos mediante los cuales obrar. También leemos en el libro de Corintios 6:3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles y cómo no las cosas de esta vida? Así que el hombre con naturaleza original es para ser el Señor de la creación. Las consecuencias de la caída entonces es que se estableció el propósito de la voluntad del mal, pero originalmente Dios quería establecer el propósito de la voluntad del bien. Según el Génesis 2:17 le dio un mandamiento de no comer. Creer y tener fe en la palabra de Dios era para crecer hasta la perfección y así establecer el fundamento de 4 posiciones, Adán y Eva conectados con Dios, estableciéndose como hijos verdaderos, creciendo como hermanos verdaderos y una vez maduros bajo la perfección como esposo y esposa verdaderos, es construir, establecerse, edificarse como los padres verdaderos. Y así establecer el reino de los cielos aquí en la tierra y también en el mundo espiritual, en el cielo. Pero por no creer y no tener fe en la palabra, Adán y Eva entraron en una acción de dar y recibir con Satanás y cayeron. De ahí que formaron una familia, una sociedad, una nación y un mundo centralizado en el mal, en el demonio, Satanás. La humanidad se convirtió en hijos de Satanás. Satanás es el padre de la humanidad y llegó a existir el pecado original, que es el que existe en la naturaleza caída. Y Satanás es el dueño de este mundo. Debido a la caída, 3 grandes cambios ocurrieron. Se cambió el linaje de sangre, se cambió la posesión y se cambió en el reino del corazón. Se perdió la mente original. Entonces, la humanidad caída necesita 3 grandes liberaciones. La liberación del linaje de sangre de Satán, erradicación completa, la liberación del dominio de Satanás, esa naturaleza caída que mantenemos en nuestro ser, y la liberación del estilo de vida de Satán en el medio ambiente. Así es que realizar la familia verdadera es el deseo de Dios, el mundo ideal que se establece centralizado en Dios para establecer la patria de Dios y así la nación de la unidad y la paz cósmica. Por la caída se perdió el amor, se perdió la vida, se perdió el linaje y esto tiene que ser restaurado. Y el bien y el mal, vistos según la naturaleza del propósito, vemos que Adán y Eva amándose uno al otro de la forma que Dios quería, hubieran formado el fundamento de 4 posiciones centralizado en Dios. Así hubieran establecido un mundo bueno, pero ellos se amaron con un propósito contrario a la voluntad de Dios y establecieron el fundamento de 4 posiciones centralizado en Satanás. Terminaron formando un mundo malo. Esto demuestra que aunque los elementos o acciones buenas o malas puedan tener la misma forma, su verdadera naturaleza se reconoce a través de sus frutos. El pecado llegó a existir. ¿Qué es el pecado? Es un acto de violación de la ley celestial al establecer una condición por la cual se forma una base recíproca con Satanás, provocando así una relación de dar y recibir con él. El pecado lo podemos clasificar en 4 tipos. Si comparamos al ser humano como un árbol, el pecado personal serían como las hojas, el pecado colectivo, las ramas, y el pecado hereditario, el tronco. Y aquello que no se ve, el pecado original, la raíz. Nadie ha sido capaz de descubrir la raíz del pecado porque está escondida. Solamente Cristo, el Padre verdadero que viene como la raíz de la humanidad, pudo descubrir la raíz de los pecados y arrancarla completamente. Así que heredamos por la falla de la desobediencia a la palabra de Dios, la naturaleza caída. Eva
heredó del arcángel todas las características que se originaron cuando el arcángel, estableciendo con ella una relación de sangre, traicionó a Dios. Entonces Adán, al tener una relación de sangre con Eva, que estaba a su vez en la posición del arcángel con respecto a él, heredó también las mismas características. De esta manera, estas características dieron nacimiento a la naturaleza caída del hombre. La designamos como las características de la naturaleza caída y consisten que la naturaleza original era establecer la vida de acuerdo al punto de vista de Dios, en amar al otro, amar a la creación, tener una posición adecuada, tener obediencia y sumisión de acuerdo a la palabra de Dios y multiplicar la bondad de acuerdo a la bendición del Génesis 1:28. Por la desobediencia se estableció la naturaleza caída y es ponerse en el lugar de Dios a través de la envidia, los celos. Luego, abandonar su propia posición, la pérdida de la calma, invertir el dominio, esa es la arrogancia y la multiplicación del mal, ser terco. Para restaurar estas cuatro naturalezas caídas se requiere el amor, ser un mediador en obediencia, sumisión y sacrificio y servicio incondicional de acuerdo a la voluntad de Dios. Este tema es muy profundo. Luego veremos más cosas importantes que hay en él. Muchas gracias por escuchar y suscríbase y comparta con todos sus familiares, vecinos y amigos.